Muchísimas gracias, Mario, y disculpa la premura, pero realmente en el albergue ahorita con los migrantes no nos podemos dar mucho tiempo extra. Mucho gusto estar con todos y muchas gracias por la invitación. La pluralidad y la riqueza del grupo es realmente para mí un privilegio estar con ustedes. Pues mira, yo empecé justamente en marzo del año pasado, en el momento en que empezaba la pandemia en México, fue cuando yo recibí una invitación que venía directamente del CELAM para participar en una comisión que en ese momento se llamó una comisión de contenidos, para ir empezando a preparar la asamblea, la primera asamblea eclesial de América Latina. A mí me pareció, desde la invitación misma, una gran apertura porque era una participación a nivel realmente de igualdad. O sea, la invitación la hacía el CELAM, son los obispos de América Latina, pero desde un principio manifestaban su deseo de abrirse a otras posiciones, de veras sentir el pulso de todos los cristianos y cristianas de América Latina y de hacer unas comisiones que prepararan esta asamblea que fueran plurales. En esa invitación, yo lo supe un poco más tarde, estábamos contemplados algunos obispos, algunos laicos, algunas religiosas, religiosos. O sea, lo que se quería era realmente una representación de personas cristianas comprometidas que quisieran buscar en apertura y buscar en diálogo. Me parece que fueron dos elementos muy importantes. A mí me hizo mucho eco porque en el año 2015-2016, Monseñor Rogelio Cabrera, que está como presidente de la SEM en México, ya había hecho una invitación para preparar la celebración del acontecimiento guadalupano que se celebra en 2031, y esa invitación la hizo él junto con algunos obispos de la SEM, y fue invitando a diferentes grupos a que dialogáramos sobre la propuesta. Y la insistencia muy fuerte de Monseñor Rogelio Cabrera, yo no la olvido, era: no queremos celebraciones y peregrinaciones. Eso se puede dar también. Lo que queremos es de veras escuchar, abrirnos a lo que el Espíritu nos está diciendo a través de la gente que vive cada día su vida cristiana, y comprometernos en una transformación. Eso era lo que se buscaba. Entonces, que el acontecimiento guadalupano, que el acontecimiento del aniversario de la redención sean acontecimientos de transformación, de caminos de conversión. Y Monseñor Cabrera insistió muchísimo. Y del episcopado también. O sea, conversión y transformación del episcopado también. Ese fue un preámbulo para mí para poder aceptar y entrar en esta comisión. Esta comisión trabajó todo el año pasado hasta aproximadamente el mes de septiembre, generando una reflexión, generando una escucha, un diálogo entre nosotros para ver cuáles eran como las líneas de contenidos que tenían que ponerse en marcha para que en esta Asamblea Eclesial de América Latina se pudiera realmente escuchar y sentir la realidad y tratar de responder a ello. Y no nada más decir queremos releer Aparecida, porque en Aparecida hay muchos elementos. Eso era algo que aparecía continuamente. Aparecida realmente no ha sido profundizada. Aparecida realmente no ha sido asumida y vivida con todo el contenido que puede tener, y sin dejar de lado los errores o las limitaciones que el último documento que se imprimió y salió pueda tener. Pero sí con mucha apertura de decir, en Aparecida hay muchos elementos que tocan nuestra realidad y que son muy importantes para que realmente el cristianismo en América Latina pueda ser una voz de esperanza y un anuncio profético. Y lo que se intenta es partir de Aparecida para ir más allá, pero para dejarnos llevar por el Espíritu. Me parece que esta es una intuición fundamental y por eso es un desafío muy importante ahorita para todos. Esta comisión de contenidos, te digo, trabajamos bastante intensamente porque nos reuníamos muchas veces, 2 veces al mes, siempre por Zoom. Había personas de Italia, de Brasil, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Colombia, de México. O sea, era realmente una comisión muy plural, sigue siendo, porque estamos en receso para cuando sea necesario volver a trabajar, y se fue definiendo
tanto el objetivo de nuestro trabajo como el que éramos una parte de este trabajo. Habría otra comisión, que es la que ahorita está trabajando más fuerte, la comisión de escucha, que tiene que hacer que se escuche a la mayor cantidad de personas posible, de todos los ámbitos, de todos los ambientes y de cualquier situación. De la misma manera, o siguiendo como base, como ejemplo, la experiencia que se hizo para el Sínodo Panamazónico. Y allí me parece a mí que también es un nuevo reto y un nuevo desafío. Realmente el Sínodo de la Amazonia y todo el trabajo que se hizo para preparar esa reflexión y ese compromiso amazónico ha sido realmente una muestra de lo que queremos vivir como en sinodalidad en la iglesia. Y es un llamado de hoy, escuchar todas las voces, escuchar cada voz con su particularidad y dialogar juntos para juntos recibir y acoger lo que el Espíritu nos diga y implementar después eso de las maneras que sean necesarias según las realidades y según las circunstancias, no de una manera uniforme, sino en un respeto a las diversidades, pero que no haya ninguna diversidad y ningún grupo que se quede fuera, que no haya exclusiones, ni por razas, ni por orígenes, ni por opciones, ni por nada. Entonces, creo que es una nueva manera de sentir un caminar eclesial y me parece muy importante y muy válido. Se trabajó un documento que después fue entregado a una comisión que lo volvió a retrabajar y que lo modeló, lo sintetizó, y eso mismo fue entregado a la comisión de escucha que generó las preguntas y que es quien está lanzando ahorita esta forma de diálogo a través de preguntas y de grupos que se reúnen y que dialogan y que aportan. Yo creo que realmente el esfuerzo que se está haciendo ahorita para preparar la Asamblea Eclesial nos vuelve en cierta manera a los tiempos del Concilio, de Medellín, de Puebla, de una iglesia viva formada por personas muy diferentes, con opciones, con maneras de vida diferentes, en realidades muy diferentes, pero que junta toda como iglesia escucha al Espíritu y quiere dejarse llevar por el Espíritu para responder a realidades que son angustiosas, a realidades que no responden al proyecto de Dios. Porque realmente se ha visto, bueno, todo lo que la pandemia ha generado y vamos a ser, somos ya una iglesia post-pandemia. No somos los mismos, ni el anuncio del evangelio, ni la vivencia del evangelio va a ser el mismo, ni es el mismo ya ahorita. Ya tenemos un año cumplido de pandemia y vamos para adelante porque no se ve todavía la luz de que esto se termina. Entonces, ¿cómo es ahora? Y en este momento ya, pero ¿y cómo va a ser un poco más adelante la manera como tenemos que situarnos como cristianos? Ya ahorita hay muchas situaciones que se dan a partir de la pandemia, la falta de trabajo, las economías paralizadas, las situaciones de pobreza, de miseria, la violencia que está surgiendo por estas mismas situaciones de pobreza, de miseria, la corrupción y la impunidad que sigue presente, no se diga toda la cuestión de los abusos sexuales que están presentes. Todos estos temas se trabajaron abiertamente, todos estos temas se hablaron, pero necesitamos también escuchar. Escuchar no se trataba de hacer un documento y un documento fijo, sino se trataba de dar una base para que surja la palabra, para que se levante la palabra y para que esa palabra, escuchada y dialogada, pueda ayudarnos a descubrir y a discernir lo que el Espíritu quiere. En ese sentido, me parece que esta asamblea eclesial que se está preparando y todos los medios que se están poniendo de diferentes maneras es realmente un llamado del Espíritu. Y también es un momento clave. Es el momento de que cada quien, desde lo que es, desde lo que puede llegar a ser, diga, adelante, me comprometo y juntos nos comprometemos. Creo que esta es otra dimensión muy importante.
no son compromisos individuales nada más, son también compromisos comunitarios. Queremos ser una comunidad, una iglesia comunidad, una asamblea comunidad. Entonces, creo que son algunos de los elementos que a mí me parecen más retantes y más desafiantes y al mismo tiempo más oportunidad del espíritu en este tiempo. Creo que la pandemia nos enseñó que solos no podemos y que no debemos y que aislarnos, tenernos que poner en actitud de aislación no es lo que más nos ayuda, que nos necesitamos y necesitamos caminar juntos, pero también que hay ciertas actitudes de respeto, de cuidado de la creación, de respeto al medio ambiente, de ayuda mutua, de solidaridad que tenemos que revisar. Todo esto está presente en lo que se está tratando de hacer en esta asamblea eclesial. A mí me parece que es una gran oportunidad de que podamos volver a ser una iglesia viva, pero no nada más por serlo, sino realmente una iglesia profética, una voz profética, un compromiso profético en nuestra América Latina, un signo de esperanza. Es algo de lo que se me ocurre por lo pronto decir, no sé si he sido suficientemente clara. Muchísimas gracias, Dolores. Creo que es muy esperanzador y motivante escuchar este trabajo que se ha venido realizando pues desde la Iglesia Latinoamericana. En la semana, creo que estas conversatorios nos han ayudado eso, a reflexionar juntos, a ayudarnos a pensar, a abrir y quizá también al compartir los obstáculos que se ven, las frustraciones. En la semana, el martes, teníamos con Marilu una conversación, una charla, y también nos decía, no solamente de esta iglesia que busca ser vida, ¿no? Dar vida y compartir, sino también otra que quizás se ha quedado mucho con una imagen conservadora que quizá da poca vida, ¿no? Hoy, no sé, o sea, mi duda va un poquito por ahí, o sea, creo que lo que nos dices ya es, ¿no? Ya es no detenernos, sino pues lo que dicen de la comisión de escucha, hacer lo que nos toca, a pesar de que haya cosas que no se muevan. Pero esto que te comentaba, siento que hay una oposición muy fuerte, que no se está haciendo mucho por la asamblea, acá que va a ser la sede, ¿no? En la arquidiócesis, la basílica, en fin, ¿no? En general, las congregaciones, no siento, pero creo que eso mismo es parte de lo fuerte que puede ser este momento histórico, ¿no? O sea, esto que dices es una participación horizontal y es normal que se presenten resistencias, aunque sean tan grandes, ¿no? De este tipo de una iglesia antigua, conservadora, en fin. No sé, un comentario sobre eso, Dolores. Sí, mira, yo creo que las resistencias tienen que ser, yo cuando empecé en esta comisión, me acuerdo que les decía que mi más grande decepción después de regresar de Aparecida fue que yo iba diario a la parroquia, iba yo diario a ciertas reuniones y yo decía, bueno, ¿por qué en México no se habla de Aparecida? ¿Por qué en México no hay eco de lo que fue Aparecida? ¿Y por qué nadie dice nada? O sea, yo iba a la parroquia, yo iba a la diócesis, iba a diferentes lugares y yo sentía que en México no había eco. Y yo creo que es el mismo sentimiento que muchos tuvimos después de Medellín y de Puebla, que decíamos, bueno, ¿por qué si Medellín fue en el 68? Realmente México no descubrió Medellín hasta el 78, cuando venía Puebla, porque ya se nos venía encima Puebla y estábamos descubriendo Medellín. Yo lo trabajé muchísimo en comunidades eclesiales, de empezar desde explicar que había sido Medellín o un concilio, porque no había nada. Entonces, yo creo que hay esas resistencias, yo creo que existe un cierto desgano y una cierta paralización, pero para mí el camino es justamente ir desde abajo. Entre la base se mueva más, ya nadie lo puede parar. O sea, aquella palabra tan profética de Monseñor Arturo Lona, que en paz descanse, las comunidades eclesiales de base no son un movimiento de iglesia, es la iglesia en movimiento. Entonces, para mí es eso, en el momento en que las bases, la gente cristiana común y corriente de cada día, se empiece a mover y se mueva unida y dialogue y se escuche y impulse, todo se va a mover y todo se tiene que mover porque ya no somos los mismos, porque ya no somos lo mismo y lo hemos visto con muchos movimientos. ¿Cuántos años lleva Ayotzinapa gritando?
Puede ser que no se haya logrado lo que se busca totalmente, pero cómo ha movilizado Ayotzinapa todo tipo de grupos. ¿Cuántos años llevamos las mujeres hablando de la necesidad del respeto de género y de la justicia de género? Pues ya no se detiene fácilmente un movimiento de mujeres. Y ahora son los desaparecidos. ¿Cuántos colectivos de desaparecidos han surgido en medios súper humildes, sencillos, con poquísimos recursos, pero ya no los detienen en su búsqueda de sus desaparecidos? O sea, los movimientos de base, los movimientos que nacen desde abajo, desde lo sencillo, desde lo pequeño, no se detienen. Esos son los pueblos originarios en la Amazonia también. Esos son nuestros hermanos indígenas en San Cristóbal de las Casas y el movimiento de los diáconos casados, etcétera. Y podríamos hablar del movimiento de la verdad en Guatemala, y etcétera, ¿no? O sea, para mí, uno de los caminos para mover a una estructura eclesial que no se mueve, que no empuja por sí misma, es que la base sea la que se mueva. Entre más se muevan las bases, la estructura eclesial tiene que acabar moviéndose. Y no se moverán todos, ya lo sabemos, siempre va a pasar eso. Pero con que haya 2 o 3 profetas que se muevan, se van a mover. Ahora, yo personalmente he estado en varias reuniones donde me ha tocado escuchar a varios obispos, no todos de México, de América Latina, y creo que hay un movimiento de varios obispos de América Latina que realmente se están moviendo. Y eso también va a ser un impulso. El CELAM está cambiando. El CELAM tiene un nuevo rostro y creo que esto es muy importante. Muchísimas gracias, Dolores. Creo que todo esto que nos cuentas nos lleva a reubicarnos, ¿no? De algo muy básico, muy sencillo, cómo vivimos la iglesia, ¿no? O sea, sí, como eventos sacramentales en el templo y también todas estas experiencias, ¿no? De resistencia indígena, de Ayotzinapa, de búsqueda de desaparecidos, de preocupación por lo social. ¿Sí? Creo que esa es otra iglesia, otro modo de vivir nuestra espiritualidad que tenemos que darle mayor valor, ¿no? Pero bueno, si alguna quisiera hacer un comentario o una duda con Dolores, tiene poco tiempo que pueda compartir con nosotros, pero adelante, quien guste. Mario, ¿puedo hablar? Gracias. Dolores, ha sido un gusto escucharte. Realmente tienes una experiencia desde la base y desde ahí nos hablas. A mí me queda todavía un cuestionamiento. Más allá de las resistencias que son normales ante los cambios, resistencias en todos y en todos los niveles, bueno, la vida consagrada, como la iglesia jerárquica, pues sí, jerárquica, somos verticales por tradición y hay una tradición de muchos años. ¿Cómo mover? Ya nos has dicho desde los movimientos, desde la base. Esa es la ciudadanía. Yo la veo movida y esos son signos grandes de mucha esperanza. Sin embargo, la estructura eclesial y de la vida consagrada, ¿cómo empezar a ser más horizontales, más vinculados con estas bases que se mueven, etcétera? ¿Cómo por dónde le ves tú el futuro de la vida consagrada y de la iglesia jerárquica? Marichuy, mucho gusto. Tú también eres una luchadora de hace muchos años, así es que sabes mucho. Mira, yo personalmente creo, ciertamente, la vida consagrada está en una crisis, y en una crisis muy grande, no nada más por la falta de vocaciones, sino por descubrir realmente cuál es nuestro lugar y nuestra manera de estar. Y yo creo que tenemos que volver a una raíz de los carismas proféticos. Nuestro lugar es realmente estar allí, como decía la Clark, donde la vida clama y donde la vida tiene que defenderse en cualquier aspecto. A mí me parece que en nuestras diferentes congregaciones, pero también en las conferencias de religiosos y religiosas, tenemos que impulsar ese diálogo y sobre todo luchar contra el clericalismo. Me parece que la vida consagrada está muy marcada por el clericalismo de la iglesia. Y nosotros no somos clericales. Y empezando especialmente las congregaciones religiosas femeninas,
no tienen nada de clerical, son laicales. Y tenemos que volver a esa raíz nuestra y entonces situarnos de una manera diferente. Porque lo clerical es lo que hace mucho lo piramidal y una estructuración jerárquica. Pero también entre más estemos con las bases y entre más estemos donde la vida clama, la vida misma, ese dolor y ese sufrimiento de nuestros pueblos es el que nos va a llevar a nuevas formas. Así pasó en los años 60 y 70. El salir a las inserciones nos dio nuevas estructuras de vida comunitaria. El estar con el pueblo nos cambió la manera de vivir las responsabilidades y la cuestión de la obediencia. Nos volvió a motivar en un tipo de pobreza distinta, de compartir, de solidaridad, de apertura de casas. Entonces, y nos lleva a vivir nuestra castidad y nuestro celibato de otra forma, con un corazón abierto y no restringido, con un corazón inclusivo, con un corazón que respeta y que ama todas las diferencias y las diversidades. Para mí, romper con el clericalismo y realmente estar allí donde la vida clama, en las nuevas fronteras, con los nuevos sujetos, redescubriendo cuáles son los nuevos escenarios, me parece que por ahí tendría que ser el futuro de un compromiso serio de la vida consagrada. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos horizontes. Muy bien. Motivador. Gracias, entre este horizonte que siempre está presente, ¿no? De reclamar la falta de vocaciones, yo me preguntaba si no es una falta de vocación, ¿no? No solamente de presbíteros, religiosas, religiosos, sino también de laicos, ¿no? O sea, redescubrir, discernir cuál es la vocación en este momento, como tú decías, ¿no? Que nos cambien las respuestas y nos cambien las preguntas a cómo estamos viviendo nuestra vida y nuestra espiritualidad. Majo, tienes una duda, adelante. Sí. Hola, buen día, ¿se escucha? Sí. Sí, la verdad que mi disculpa, no pude llegar temprano, mañana celebramos acá en Chile el Día de las Madres, así que estaba haciendo algunas compras con mi madre. Lo que alcancé a entender, Dolores, es que tú eres religiosa, ¿cierto? Consagrada. ¿Estoy en lo correcto? Desde ahí te quiero hacer una pregunta, yo no sé cómo están en otros países, a propósito del diálogo entre diferentes vocaciones y carismas, desde el discipulado a la laical hasta los consagrados. Me pasa a mí en Chile que me produce mucho conflicto, es que muchas congregaciones, estoy hablando no de los diocesanos, de congregaciones en general, que entre comillas son un poco más de avanzada, menos tradicionales, están hartos en lo social, están con el pueblo que clama, pero por otro lado, hacia adentro, todavía no dan pasos en cuanto al abuso dentro de la iglesia. Es algo que me complica, no sé cómo será en tu país, cómo yo puedo dialogar con una espiritualidad, una congregación que está dando la lucha, digamos, en lo social, pero hacia adentro todavía no da pasos para la sanación de nuestra iglesia. En Chile se produce esa contradicción en muchas congregaciones, que en lo social son como más avanzadas, están con realidades que hay que estar, con los hermanos de la diversidad, en Chile con el despertar del pueblo, con otros, pero dentro de las sombras de nuestra propia iglesia no actúan. Esa contradicción a mí me complica. El otro día en una reunión de la red laical de Chile, el jueves, a propósito de la asamblea eclesial y viendo diálogo, y yo planteé que no tenía ninguna dificultad en dialogar, pero también el dialogar con lugares que están dañando a otros también te sitúa desde una realidad. Entonces yo me puedo sentar a dialogar, por ejemplo, aquí en Chile, con los obispos, con ciertas congregaciones, pero esas mismas congregaciones están dañando a otras víctimas de otro tipo. Esa contradicción no sé cómo será en otras partes de América o cómo la ves tú, que para mí es importante para dialogar con otros espacios o vocaciones dentro de nuestra iglesia. Sí, o sea, yo creo que esa contradicción existe. Sí, simplemente fíjate cuántos movimientos y cuántos grupos de iglesia hay que luchan contra el aborto y sin embargo no se toca la cuestión del abuso. Y la defensa de la vida está igual en una parte que en la otra. Y también, como tú dices, hay muchos grupos completamente volcados hacia la cuestión social, pero que no se revisan internamente para ver cómo se está viviendo hacia adentro una estructura inclusive de opresión social. Ya no digas del abuso, sino de opresión social. Yo creo que esa contradicción existe y eso es algo que está pues en nuestra
en nuestro pecado personal y comunitario y colectivo. Yo creo que la denuncia es algo importantísimo y el afrontar el diálogo también creo. Yo tuve la posibilidad de trabajar en esta comisión de contenidos con algún obispo chileno que estuvo presente y que denunció muchísimo esto. De hecho, por ejemplo, había ejes en nuestro trabajo que no se perdían en ninguno de los momentos que trabajamos. Uno era el eje de la pandemia, otro era el eje del abuso, justamente, el abuso de la iglesia y en la iglesia, y otro era la cuestión de las diversidades. Eran de los ejes que cada vez que trabajábamos y que revisábamos los contenidos volvían a aparecer y decíamos, y esto no puede perderse. Esto no puede perderse en la asamblea eclesial. Esto tiene que aparecer en los documentos, esto tiene que dialogarse, esto tiene que escucharse, esto tiene que hablarse de frente. Yo creo que es un camino en todas las sociedades. Mi personal punto de vista, pero hay otros mexicanos que podrían decir mucho más que yo en este grupo, mi personal punto de vista es que en la Iglesia de México está muy silenciado todavía la cuestión del abuso. No se ha abierto ni se ha hablado suficientemente claro de esto, ni se han seguido los procesos necesarios. Tenemos casos emblemáticos, terribles y vergonzosos, como el de Marcial Maciel, que se ha ventilado en todos los tonos y en todas partes. Pero hay muchos más y en muchos grados. Porque eso que tú ves lo podemos ver, por ejemplo, en muchísimas congregaciones religiosas femeninas. Cuando yo trabajé para la CIRM y para la CLAR, era terrible descubrir la realidad de algunos conventos y de algunas casas religiosas donde el abuso era en todo sentido, no nada más un abuso físico, sino que había un abuso psicológico, había un abuso social, porque se recogían, entre comillas, vocaciones, muchachitas, para que vinieran a ser las sirvientas y las criadas y las esclavas en un convento. Entonces, todo eso tenemos que sacarlo a la luz, todo eso tenemos que decirlo y ventilarlo, pero hacerlo de una manera que de veras podamos llegar a dialogar. O sea, yo creo que lo que es muy importante, y yo creo que Chile ha dado pasos que nos pueden enseñar mucho a América Latina, pero que todavía puede darnos más todavía Chile como enseñanza, de un diálogo en la verdad. Un diálogo en la verdad es fundamental. Gracias. Muchísimas gracias. Dolores, tienes el tiempo corto con nosotros. Tú nos dices si ya te tienes que ir o puedes quizá otro breve comentario. Uno y ya me voy, porque sí tengo, me están esperando y la verdad me da mucha pena llegar tarde también allá, porque ayer nos llegaron, había habido un descarrilamiento antes y el tren había estado parado, entonces los migrantes no habían pasado y ayer ya muy tarde llegaron varios, entonces hay que irlos a atender de la mejor manera posible. Muchas gracias, Dolores. Pues esto mismo es una experiencia que nos compartes y que nos mueve el corazón, ¿no? Y que ojalá y nos mueva más cada vez. Un breve comentario, pregunta, ¿alguien que quiera hacerlo? Bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias a todas las personas que han participado. Yo debo decir que yo no soy de comunidades de base, lo fui hace muchos años. En este momento pertenezco a la parte laica de las Hermanas Auxiliadoras del Purgatorio, que no sé si algunas de ustedes conozcan a algunas. Pero hablo porque soy parte de esta iglesia que estamos construyendo de años. Es bien contradictorio. O sea, yo en este espacio y en otros que nos ha invitado EPEC, he visto que hay un discurso liberador, un discurso de compromiso. Pero siento que todavía como que tenemos que luchar más profundamente, porque verdaderamente esto que de aquí se emana, esta pureza de pensamiento, de apasionamiento, de construcción del reino, de un reino que esté aquí en la tierra, en todos los procesos humanos que cada uno nos toca vivir en los lugares en donde estamos. Siento que nos hace falta mucho al interior de esta riqueza, como ser más contundentes y más fuertes, porque este pensamiento aquí trabajado a veces no se refleja ya en la construcción real
los documentos. O se refleja, pero no se refleja mucho más claramente, hermana María de los Dolores, esta participación tan histórica que tenemos como mujeres. Ya lo decía Mario, el lunes o martes, no me acuerdo cuándo, estuvimos con Marilu Rojas, y ella decía con vehemencia, yo no veo un espacio en donde verdaderamente haya una participación de las mujeres, en donde las mujeres seamos protagonistas, tomadas en cuenta en nuestra palabra, incluidas en los textos, en los escritos, que son escritos que nos ayudan a fortalecer nuestro caminar como mujeres que estamos al interior de las iglesias y que, como alguna de las hermanas decían, o sea, a veces las mujeres somos tomadas en cuenta en las parroquias, en la catequesis, pero para realizar las órdenes todavía de los sacerdotes y de los seminaristas y de los diáconos, ¿no? Entonces somos personas muy motivadoras, muy entregadas, muy servidoras, pero nuevamente nuestra presencia, nuestra voz no verdaderamente queda incluida en los documentos. Entonces esta construcción de esta presencia que estamos haciendo es sin pensar, ya son las feministas las que están hablando. No, o sea, bueno, yo ni siquiera me siento feminista, pero siento que debemos hacer una labor profética, una labor que incluya a todas las mujeres que queremos ser parte de esto y que no nos digan, nos van a dar el ministerio de ser lectoras. Yo desde años soy lectora en mi parroquia, o me van a dar el diaconado de ser catequista. Ay, perdón, o sea, yo soy catequista de mis hijos desde que nacieron. O sea, no necesito un reconocimiento oficial cuando lo que se pide es que nuestra palabra, nuestra experiencia, nuestro caminar esté verdaderamente reflejado en esos documentos. Y si no lo están, entonces yo me pregunto, hermanita querida, ¿en dónde estamos? ¿Y a quién le estamos sirviendo con nuestra entrega y nuestro caminar? Muchas gracias. Sí, mucho gusto. Tengo la alegría de conocer a varias hermanas auxiliadoras y de ser amiga de varias de ellas aquí en México. Y también conocí a algunas que no estaban aquí en México, en Colombia también. Mira, yo te diría que yo estoy de acuerdo que la participación de la mujer no ha sido tomada en cuenta. Y ahora en este trabajo que hicimos en la Comisión de Contenidos, realmente se escuchó la voz de las mujeres y realmente se nos dio la posibilidad de participar. Te puedo decir que en la última parte del trabajo del documento estuvieron mucho más comprometidas 2 mujeres que 2 hombres. Eran más las responsables de transmitir lo que todo el grupo había dicho, 2 de las mujeres. Pero sí creo que todavía falta muchísimo y sí creo que tenemos que seguir insistiendo. Yo recuerdo en Aparecida un obispo brasileño que dijo, bueno, nuestras iglesias están llenas de mujeres. Las mayores catequistas, misioneras, responsables de comunidades son mujeres. Y él dijo, ¿cuándo vamos a darles autoridad y decisión en la iglesia? Y fue el único que habló de eso. Y sin embargo se llevó todo el aplauso de la asamblea en Aparecida. Y yo creo que a eso ha ido empujando y que tenemos que seguir empujando. Hay que entender que yo creo que la estructura y todos los mecanismos jerárquicos son muchísimo más lentos que el movimiento que se puede dar en la base. Yo recuerdo cómo la iglesia de San Cristóbal de las Casas fue caminando y marchando en la manera en que fue haciendo que las mujeres tuvieran su lugar. Yo creo que es lo que está sucediendo ahorita muchísimo en la nueva conferencia amazónica, en donde inclusive en la estructura de decisión de la conferencia se le llama conferencia eclesial, no se le llama conferencia episcopal, porque no hay únicamente obispos. Hay laicos, laicas, que forman parte de la dirección de la conferencia eclesial de América, de la Amazonia. Entonces yo creo que se están dando pasos y que hay que seguir y que es algo que se quiere arriba en las estructuras y abajo, pero que hacer, digamos, el eslabón entre unas y otras es algo que está muy difícil y que es lento, porque justamente estamos impregnados de clericalismo en todos los niveles, aún los laicos y laicas.
cuando llegan a una parroquia o cuando quieren participar en alguna cosa, se presentan con un grado de sometimiento. Y más en ciertas diócesis. Yo he escuchado en algunas diócesis en las que he estado, yo no puedo decir que sí si el párroco no me da permiso. Pero ¿cómo te va a dar permiso si tú eres laico, eres independiente, eres jefe de familia o jefa de familia? ¿Qué tiene el párroco que darte permiso de si te quieres comprometer o no? O sea, que él pueda decidir si en su estructura de parroquia entras o no entras, bueno, pues ese es su terreno. Pero en todo lo demás, somos bautizados por igual. No, no hay un grado mayor el ser sacerdote que el ser laico o laica. Entonces, yo creo que hay también un clericalismo que está impregnado en nuestra ideología y en nuestro consciente. Y ese es el que tenemos que trabajar por desbaratar. Y hay que desbaratarlo, para mí, de una manera positiva. Más que insistir en lo que nos detiene y en lo que nos limita, insistir en todas las posibilidades que nos da el Evangelio, la Iglesia y el llamado que Jesús hizo a todo ser humano. Entonces, yo digo, para mí, yo creo y entiendo y busco un trabajo de equipo eclesial y insisto en todo lo que podemos avanzar juntos. Y procuro no detenerme mucho en todo lo que resulta obstáculo. Y cuando hay los obstáculos, pues entonces tratar de hablarlos claros y de frente. Y tratar de limarlos, dialogarlos, poco a poco. A veces la mano izquierda femenina y la intuición ayuda muchísimo a limar ciertas asperezas. Pero tenemos que impulsar todo lo que está de positivo y que puede ayudarnos a ir más lejos. Yo creo que es una batalla que no debemos dejar nunca. La mujer tiene un papel, la mujer tiene un rol, la mujer tiene una palabra, y creo que si nos remontamos a la historia de la iglesia primitiva, las mujeres desde el inicio fueron discípulas, seguidoras, misioneras. Claro. Así es que para mí eso es fundamental. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Dolores. Mario, yo creo que ahora sí ya me voy. Pues nada, te mandamos un abrazo grande y agradecerte que estuvieras con nosotros esta mañana. Un abrazo. No, con mucho gusto, Mario. Y yo sí quisiera decir que ese fue otro eje trascendental desde la preparación de los contenidos, y que es un eje fundamental para esta asamblea eclesial, la migración. La migración de toda América Latina, pero de todos los continentes del mundo, nos está hablando de algo urgente. O sea, ahí hay algo profético que tenemos que hacer. Hay un llamado del Espíritu a atender las causas, las raíces, las razones, y yo diría, y los demonios que están alrededor de la migración. Gracias y perdón porque me tengo que ir, Mario. Te agradezco muchísimo y saludos a todos con mucho cariño. A ti, muchísimas gracias y un abrazo muy cariñoso para ti.